Está Juan Manuel ya con nosotros, lo decíamos, Juan Manuel Urtubey. Ahí está, el placer de saludarte, Juan Manuel. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Se va acomodando? Espectacular. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, ahí estamos compartiendo. Soy una persona que suele tener mucha suerte para estacionar y hoy no fue el día. Di un par de vueltitas. ¿Cómo es? Hay que pensar en Jorge Ginsburg, ¿viste eso? Una Sí, cuadra antes. la cuadra antes. Estoy pensando, hoy no pensé, me olvidé. ¿Viste? Che, Fue eso. boludo. Fue eso. Pero muchas vueltas tuve que dar. Así tuve el otro día como 4 vueltas de. ¿No encontrabas? No encontraba, bueno, conseguí una cuadra, bien, que ya es muchísimo una Que ya es cuadra. mucho. Mirá, me fui a la loma de la mierda. Más nosotros en Salta estamos acostumbrados a estacionar más Ahí en la puerta. ahí en la puerta. Tal cual. ¿Viste? ¿Dónde lo dejaste? No, como a 2 cuadras. Vete ahí nomás. Sí, chao, boludo. Bueno, pero llegaste, estás con nosotros, así que bueno, veníamos hablando hace un ratito, más allá de todas las noticias que vamos informando, segundo a segundo, minuto a minuto, que se levantó el paro, de ficha limpia, que esto, que lo otro. Hoy es una fecha importante, 6 de mayo, porque justamente 6 de mayo de 1815 asumía Martín Miguel de Güemes a la gobernación de Salta. Y vaya que sí es importante, ¿no? La importancia, lo que fue el contexto histórico, en materia de liderazgo también, la huella que dejó, y qué mejor que estés vos autorizada para Sí, hablar vos de sabés esto. que técnicamente fue el primer gobernador electo. En octubre del 14 se creó, digamos, se creó la provincia de Salta, dividiéndolo de la intendencia del Tucumán. Lo hizo Posada, entiendo que era el director de las Provincias Unidas. Y al principio, bueno, hubo un delegado. Por distintas cuestiones, recién se pusieron de acuerdo y eligieron a Güemes un 6 de mayo, exactamente un día como hoy. Súper interesante, ¿no? Porque primero, primer gobernador electo. Segundo, un tipo que rompió moldes, ¿no? Claro. Porque más allá de, bueno, ya en 1815 Salta no era la de 1810, ¿no? Salta en esa época era una provincia súper rica, con una enorme potencia comercial, productiva y demás, pero ya llevaba 5 años de guerra con la independencia y ya estábamos en el horno. La verdad es que un drama, porque desde esa época hasta acá, las provincias del norte, particularmente Salta, Jujuy, Tucumán, venimos poniendo a la Argentina, y lo único que recibís de los gobiernos nacionales es, bueno, arréglense como puedan, hagan lo que puedan, no, flaco, yo estoy poniendo. Bueno, y uno de los enormes desafíos que me parece que tenemos por delante es, a ver, ¿cómo equilibramos esa balanza? Un tipo como Güemes vino a plantar una mirada súper interesante, porque no solo pensaba en Salta, él pensaba desde Salta para la Argentina. Claro. O sea, hizo de Salta uno de los principales bastiones de la independencia nacional. La pregunta es, ¿alguna vez eso se va a reconocer? Y no para el feriado de Güemes, que está buenísimo. Sí. Digo, para la calidad de vida de los salteños. Los salteños alguna vez vamos a tener esa mirada respecto de decir, bueno, flaco, gracias por los esfuerzos recibidos, algo, ¿viste? No, nada. Acá hubo alguien que hizo esto. Pero bueno, pero ese es el gran desafío, ¿no? Es cómo vos, y fíjate en una persona como un tipo que en la época en donde yo siempre digo no existía el Twitter, Sí. el tipo logró un nivel de organización y de construcción de un proyecto colectivo envidiable. En tiempos como esto, en donde la sensación es que todo lo colectivo, todo lo que sea en plural, es mala palabra. Es mala palabra, claro. Digamos, esta época del individualismo, de la hipereconomía de mercado, encontrar construcción colectiva, construcción de un Estado fuerte, sólido, pero no fuerte para aplastar a nadie, sino para sostener la sociedad. Bueno, son enseñanzas que nosotros tenemos que entender, no aplicada a la historia, viste que viene la profesora de historia y te explica, Sí, ¿de te qué me dice. está hablando? No, Claro. estamos hablando de los quilombos que tenemos hoy. Hoy tenemos otro quilombo. Hoy tenemos el quilombo en donde se entiende, digamos, la prioridad en 1815, cuando asumía Güemes, del directorio era si mandaban un embajador a Inglaterra o no mandaban un embajador a Inglaterra. Y la prioridad de Güemes, ¿cómo hacían? Para morfar los gauchos, Claro. para seguir bancando la Sí. independencia. O sea, desde ahí para acá tenemos la misma historia.
Totalmente la misma historia. Entonces, digo, un día vamos en alguna medida a aprender de la historia, ¿viste? Siempre se dice, la historia es la maestra de la vida. Contaba acá que la que a mí, bueno, y a todos mis compañeros nos dejó marcado a fuego ese concepto de la historia maestra de la vida, era curiosamente la mamá del actual gobernador, que era mi profesora de historia. Y digo yo, ahí es donde tenés que buscar las enseñanzas. Cuando ves ejemplos como los que tenés ahora estamos eligiendo dentro de 5 días representantes nuestros acá. Yo desde hace más de 5 años no me metí más en la política local porque entendí que ya, después de haber sido tanto tiempo gobernador y todo, no era prudente. Pero digo, hay cosas que me revelan, ¿viste? Pibe que se te plantea decir, yo soy el representante de tal en Salta. No, flaco, yo quiero el representante de los salteños frente al poder nacional. O sea, todo lo contrario a lo que se plantea acá. Y acá se pelean por caritas porteños, ¿viste? Acá se pelean a ver de quién es más delegado de un porteño, qué porteño viene a avalarte a para bendecirlo. Parece que así están esperando arrodillados. Es exactamente al revés. Sí. Es exactamente, digamos, no vamos a aprender de pibe como Güemes. El tipo no se arrodilló ni entre San Martín ni entre Belgrano, está bien. Concertaron un proyecto de liberación continental, trabajaron juntos por la independencia nacional, pero él no era un subordinado. Y eso que era parte del ejército, obviamente, en ese momento, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero digo, entender la necesidad de pensar desde Salta para la Argentina, no... es una mala costumbre que no empezó con este gobierno, debemos asumirlo, porque también ya desde antes, pero se va acendrando cada vez más, se va acentuando el problema. ¿Eso se va acentuando? Se va acentuando el problema, en términos de una especie de colonialismo cultural. Me vienen a imponer a mí que está mal un Estado presente en el municipio de Nazareno. No, flaco, si no tengo un Estado presente en el municipio de Nazareno, el voucher educativo no me sirve para nada, la salud privada no me sirve para nada, porque no existe. Clarísimo. O sea, no es un juicio de valor, es una cuestión de la realidad. Pero ese es el quilombo cuando vos querés mirar Salta con los ojos de otro. Es un problema que tenemos en la Argentina. Pero en la Argentina vos fíjate cómo... ¿viste el famoso tema? ¿Viste? La gente dice, este país de mierda, ¿viste? Dice, el famoso país de mierda. Sí. No, tenemos un país espléndido. Hermoso. Tenemos mucho quilombo, pero no es un país de mierda. Bueno, por ahí te vas y al mes estás extrañando con locura. Pero ¿viste esa cosa de auto flagelo, boicot? Sí, auto boicot. Sí. Pero el quilombo es cuando también lo haces a nivel interno en la Argentina. Claro. En donde, en definitiva, todo lo bueno está en Buenos Aires y nosotros somos una mierda que tenemos que aprender de esos pibes. No, flaco, yo creo que ellos tienen que aprender un poquito también. Y eso, figuras como las de Güemes, ¿por qué fue tan importante el tema del feriado? ¿Por qué hicimos en su momento el museo? ¿Por qué hicimos todo eso? Porque no es recordar la historia, es plantar modelos de organización social, sobre todo en momentos como estos. Mira, hoy... muchos argentinos descubrieron al Papa Francisco, típico nuestro, después que se murió. Todo era papa, papista. Exactamente, pero digo, él planteaba con claridad lo que ya Güemes planteaba hace unos cuantos siglos: nadie se salva solo, se necesita una construcción colectiva. Ese es el quilombo, hay que entender esas cosas, porque si no, digo, está bueno en momentos como esto, en donde, a ver, nosotros... hemos ido a un sistema electoral súper interesante en donde la gente puede elegir categoría por categoría a sus representantes. Eso está muy bueno. Salta es pionero en sistema de boleta única. La nuestra es electrónica. Hoy en otros lugares del país hacen boleta única papel. Creo que lo nuestro es mejor. Eso es una anécdota técnica. Pero digo, lo importante es entender que todo eso debe ser parte de un proyecto colectivo.
Ahora, es un proyecto nuestro de los salteños, te pregunto también desde qué se puede hacer a partir de ahora, decías, una situación que se acentúa cada vez más, o también regional, pararse de alguna manera a nivel región, el NOA. Claro, pero tenés que empezar a pararte desde adentro, desde la provincia, desde la provincia, para construir región, porque si vos no construís provincia, no existe la región. Claro. O sea, el problema ¿cuál es? Si tus representantes técnicamente ya no son tus representantes, porque ellos se autoperciben delegados de otro. Yo soy el delegado de tal. No, flaco. No, claro. Vos sos mi representante. Yo te estoy votando este domingo para que vos seas mi concejal, vos seas mi diputado, vos seas mi senador. No querés ser, bueno, consigamos uno que quiera ser efectivamente mi representante. Porque si no, es jodido. Pensémoslo en términos prácticos. Yo voy a votar a alguien. Dice, no, pero yo soy el delegado de tal, con lo cual yo no sé qué es lo que estoy votando, porque el día de mañana voy a tocar la puerta y decir, flaco, yo te voté, no, pero a mí tal me dijo que haga tal cosa, no, flaco, pues si yo soy el que te voté. Claro. Bueno, hoy hacen una banda de años, 1815, 1915, 2015, 211 años. 211. Soy rápido con la matemática, ¿no? Sí, tío. Con los deditos tenía que hacer. Yo iba a tirar un poquito más encima, ya estaba pifiando. Pero ¿no? digo, que los salteños elegimos un gobernador que era nuestro, que no esperó la bendición de Buenos Aires. Además, al contrario, no tuvo el apoyo. Antes que se te enteraron vaya. como un mes más tarde. ¿Un mes Buenos después? Aires. Más o menos un mes más tarde se enteraron, porque claro, ahí no había redes sociales. No, o sea, no llegaba, la no única llegaba red Twitter. social que había en esa época eran las bomberas de Güemes, que eran un mecanismo buenísimo de espionaje, Sí. en donde se iban avisando qué pasaba. Esencialmente había dos mujeres, una Macacha Güemes y la otra Loreto, ya me voy a acordar el nombre, sí, Loreto Frías, que es la que en alguna medida conducía ese grupo. Entonces se iban pasando información de a dónde estaban los realistas, iban a la fiesta, charlaban, qué sé yo, lo harían chupar los vagos y le sacaban información, no sé cómo era. Pero bueno, técnicamente, digo, no esperaron la bendición de nadie. Se hicieron cargo. Y si después te gustó o no te gustó, bueno, así eran los quilombos que tuvo Güemes con los gobiernos nacionales. Pero bueno, Sí. Cualquiera que en su provincia quiere plantar algún mínimo derecho local y va a tener que comerse eso. Pero vemos en todas las provincias, yo estaba pensando cómo poder diagramar la pregunta. En Mendoza los radicales, en Santa Fe el socialismo. Perdón, ¿no? Que te interrumpo, pero sí. ya hablamos de la construcción colectiva, qué sé yo. No les convido un mate a Ningún nadie. mate ¿viste? no se convida, qué jodido. Estábamos los dos mirando, Sí. ¿no? Yo miraba, ¿no? Como diciendo, che, Lo único ¿cómo nos pegó el individualismo? Claro. Nos cagó. Estábamos muy Sí. centralistas. Voy Estaba para muy allá, centralista, dice, sí. Trato de volver. Mendoza, los radicales Gracias. tuvieron muchos años con buenos referentes a nivel nacional. En Santa Fe también el socialismo fuertísimo, Sí. con buenos referentes, incluso vino el candidato a Wiener. presidente. En Córdoba este peronismo nuevo, no tan nuevo, pero no kirchnerista, disidente, federal, caudillista. Parece que es Game of Thrones y una vez que los dirigentes entran y cruzan el muro y se convierten en caminante blanco, porque vuelven y no se puede... Claro. Pero vuelven a su provincia y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un serio problema que tenemos que resolver. Es un serio problema en donde daría la sensación que hay como dos cosas, ¿no? Y pasaba mucho en esa época, pero ¿por qué yo hablo mucho? Aparte de gustarme la historia, porque estas cosas pasaron siempre. En la época, en 1815, cuando Güemes es electo gobernador, también estaba esa historia de decir, a ver, en la provincia, en Salta hace tal cosa, en Tucumán hace tal cosa, y el directorio juega otra liga. No, ellos son nosotros. Nosotros somos ellos. O sea, nosotros no terminamos de entender que debemos de construir la nación desde las provincias. Es una seria falencia de Constitución Federal de la Argentina. O sea, hay una especie de disminución de cápita. Nosotros sentimos que nosotros estamos para jugar acá, la local, digamos, la liga local. No, la nacional es otra. No, la nacional no es de los porteños, la nacional es de todos nosotros entregándonos un proyecto nacional. Y ahí
es donde yo marqué como al pasar lo de Güemes. Él no solo pensaba en Salta, él desde Salta pensaba la nación. Uh-huh. Hay que construir nación desde cada una de las provincias argentinas. Ese es nuestro déficit. Y eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, el famoso tema de decir, no, ojo, y hasta conceptualmente pensémoslo, a veces está mal visto, no, está pensando en temas de la nación. No, flaco, es lo que hay que hacer, porque nosotros somos nación. O sea, muchas provincias, le pasa a Córdoba, le pasa a Mendoza, vos lo nombraste, sí. Córdoba, Mendoza, Santa Fe por ahí tiene alguna particularidad diferente, pero Córdoba, Mendoza y Salta tenemos algo en común, en donde es como que en definitiva la prioridad son las cosas locales nuestras. El tema nacional es de otro, hay que hacerse cargo. Y creo que ese es un déficit que tenemos que asumir, yo lo asumo como dirigente, creo que es una tensión que tenemos que tener en una construcción que no hemos hecho, y como nosotros no hicimos, 4 vivos del conurbano, más 2 vivos de la ciudad de Buenos Aires, te llevan puesto. Y eso es lo que está pasando en la Argentina hace mucho tiempo. Leía, hay un libro muy bueno, Diccionario Político de Malamud, que justo lo entrevistamos la semana pasada, y cuando lo debería buscar bien a la definición, así la leemos ahora, cuando habla de qué es el AMBA, ejemplifica de que vive el 60% de el 40% de la población, 40. Pero el 95% del Gabinete Nacional. Es el AMBA. Ese es para mí el ejemplo más claro y gráfico de lo que hoy es la Constitución del Poder Ejecutivo de Argentina. Y está siendo generoso dándonos el 5% al interior. Sí. Porque ¿No estabas pensando cuál es el 5 ese? El 5, digamos. Pero bueno, ¿cuál será? ¿Qué funcionario? Sí. En algún momento tuvo Rollón como secretaria, pero... Sí, claro. Sí. Estás hablando de segunda línea, no estás hablando de primera línea. No. Son todos porteños. No, Petri, es mendocino, ¿o no? Ah, tenés razón. El único ministro que no es de Buenos Aires. Está bien, ahí está el cupo, ya está bien. Buena para Malamud, digo la verdad. Pero bueno, es un déficit nuestro. Y también es un principio físico en donde todo espacio vacío se ocupa. Entonces, nosotros no ocupamos ese espacio. Entonces, es súper interesante el planteo. ¿Nos vamos a hacer cargo de construir esa historia que dejamos inconclusa, particularmente los salteños con la muerte de Güemes? Porque la verdad es que de ahí para acá fue todo retroceso. Claro. Todo retroceso en términos de incidencia en toma de decisiones nacionales. Y lo digo desde asumiendo la responsabilidad. Yo también goberné esta provincia, hicimos esfuerzos enormes, me peleé con todos los presidentes que tuve al frente. Resultado, magros. Es difícil. Poquito. Es difícil pararse también. ¿Sabes qué pasa? Hay que reconstruir poder local. Por eso recién les planteaba el tema del delegado de alguien. No, flaco, los gobiernos locales o las autoridades locales no son delegados de nadie. Es más, ni los legisladores son delegados de sus gobernadores o sus intendentes. Son representantes del pueblo, hermano. No jodamos. O sea, aparte una victoria esa, ¿no? De autonomía. Hoy los intendentes no son delegados, son representantes del pueblo, pero en algún momento fueron delegados. Exactamente, incluso hasta la reforma del 86 fueron todos delegados. Esto es así. Pero el problema incluso en los partidos más importantes, están intervenidos todos con línea de allá. Correcto, bueno, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con no entender. Es complejo también la cuestión de los partidos nacionales, ¿no? Porque un partido nacional no es una federación de partidos provinciales, es un partido nacional con una construcción política nacional. Sí. Eso es un poquito más complejo, pero también la ausencia desde esos partidos nacionales de distrito, en cada uno de los distritos, en términos de construcción política, termina siendo esto. Cuando vos tenés una construcción vigorosa, una posición política sólida y demás, y no te lleva puesto cualquiera. Digamos, la verdad objetiva, y como peronista lo digo, la última intervención que tuvimos nosotros en el Partido Justicialista había sido en la feroz interna que hubo en la década del 80, estamos hablando de año 88, pelea entre Hernán Cornejo, gobernador, Roberto Romero, ex gobernador, se intervino el Partido Justicialista. Desde esa época para acá, nunca habíamos tenido eso. Está bien, habíamos construido liderazgo, construcción de poder político y demás. Me parece que también es una responsabilidad nuestra de los peronistas. Yo la asumo, yo fui presidente del partido 10 años
y cuando terminé mi mandato yo renuncié a la presidencia del partido porque entendía que iba a ser un obstáculo para el nuevo esquema de poder. Bueno, no se construyó a nivel partidario ese esquema de poder, sí, a nivel obviamente provincial. El gobernador no milita en el Partido Justicialista y está en todo su derecho a hacerlo, porque cada uno milita donde quiere, pero digo, conceptualmente ahí tenemos un déficit partidario, es cierto. Hoy también tenemos que evaluar a nivel provincial. Tenemos elecciones el domingo. Yo no voy a, como digo, no me voy a meter y decir voten a tal o cual. Tratemos de votar por lo menos a gente que no sea delegado de otro, que asuma la responsabilidad y que diga, mira, flaco, yo levanto el guante. O empecemos por saber a quién votar también, ¿no? Claro, pero que de última, yo sé que no está fácil, pero alguien que asuma la responsabilidad, que después le pueda tocar la puerta y te diga, che, cambié de opinión. Claro. Eso habla también del distanciamiento que hay de los distintos... Que ese es un déficit que da para largo, ¿no? Nuestro sistema representativo está francamente en crisis. Y no es un problema de Salta, no es solo de Salta, es un problema global, digamos. Global. Yo me divierto cuando a veces algunos dirigentes que se quedaron en la historia dicen, no, porque el problema de los partidos, de la crisis del partido político en Salta es de Urtubey. No, flaco, me encantaría. Es un quilombo global, es un quilombo que le está pegando al PC en Rusia, al Partido Demócrata, al Republicano en Estados Unidos. Italia, sí. Claro, sí, no, el quilombo empezó en Salta. Sí, creo que hay que empezar a pensar sistemas de representatividad y de participación nuevos. Totalmente. Que parezco un ñoño, pero me parto la cabeza todos los días intentando pensar. Incluso hay nuevas organizaciones de pibes que involucran la tecnología en la política. Y no sé, crearon una página para que todos los afiliados a un partido puedan votar el proyecto de ley que van a votar sus representantes, claro. Y los representantes tienen que votar o adaptarse. Bueno, así hay herramientas, tenemos como blockchain, miles de herramientas muchas para usar, claro. Para acercarte. El quilombo es entender que todos esos avances tecnológicos lastiman la representación, no, la pueden fortalecer de una manera espectacular. Lo que pasa es que hay que hacer ese clic que no lo hacemos. Sí. Por otro lado, quería volver a lo de Güemes, y si bien tiene un montón de anécdotas ultra curiosas y significativas para la historia argentina, para Salta sobre todo, yo me acuerdo post pandemia, ahí apenas terminábamos, habrá sido 2 meses después, se empieza a discutir el impuesto a la grande fortuna. Me puse a averiguar un poco y dije, ¿qué piola es esto? Me van a decir zurdo, comunista, pero bueno, igual me lo dicen todo el tiempo. Güemes fue de los primeros en Argentina en hacerlo. Fue que creo que era una moneda lo que salía. Sí. Fue un aporte, en alguna medida era de emergencia. Sí, extraordinario. Extraordinario fue un día da para charlar mucho sobre cómo fueron las medidas, las políticas económicas y sociales de la gestión de Güemes, porque es súper interesante. Qué sé yo, eso que vos planteabas fue una forma de bancar la guerra de la independencia, porque el directorio en Buenos Aires se declaró sur y dijo, no tengo una moneda, háganse cargo ustedes, como si la independencia no hay era de Salta, no era lo mismo que ahora, igual, no es tan diferente. Historia, háganse cargo ustedes. Pero claro, para garantizar la libertad de ellos, no solo la nuestra. O sea, ahora pelean la libertad de mercado. En esa época queríamos la libertad del pueblo argentino, o sea, la libertad de ser libres de verdad, no del mercado. Bueno, cuando vos pensás, por ejemplo, eso, lo que fue el Estatuto del Gaucho, que fue el antecedente del Estatuto del Peón Rural, reconocido por el propio Perón, digamos, cuando reconoce en Güemes y en el Estatuto Gaucho de Salta ese antecedente. Bueno, hay muchísimas historias súper interesantes en donde vos advertís que esta tensión entre el individualismo y la construcción de lo colectivo es más viejo literal que el escarapela en la Argentina. Porque es viejo en el mundo. El tema es en qué lugar te parás, porque esa famosa cosa de agradar a todo el mundo al mismo tiempo es muy difícil. Es muy jodido, o sea, o construís desde una lógica hiperindividualista, hipermaterialista, que cada uno se arregle como pueda. Yo digo, medio en jode, medio en serio, que este gobierno de Milei ha instalado en la Argentina, te iba a preguntar, quiere reinstalar en la Argentina una especie de recurso de apelación de las invasiones inglesas. Digamos, la gran virtud de la toma de la Justine que hace Güemes en las invasiones inglesas, que toma un barco ahí frente a lo que hoy sería la estación de Retiro, primera
y yo no sé si no será el único antecedente que vos tomás un barco a caballo, pero el cuento a qué viene que 200 años después este gobierno viene a querer instalar esa cultura sajona protestante en donde el individualismo y el éxito económico son los ordenadores sociales. Sí. Eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. Claro. Y está en desmedro de todas las representativas, o sea, todas las Por eso, regiones, pero toda la historia. que conceptualmente nosotros somos otra cosa. Otra cosa. No tenemos nada que ver con Ahora, eso. pero ahí te tengo que ir al tema de los jóvenes también. Hoy todos tienen acceso, ¿viste? A las noticias, demás. ¿Se está perdiendo eso incluso para las nuevas generaciones? Pues el es sentido que de saber de historia, cómo transcurrió todo. Yo creo que no. El problema es que la gente tiene una calentura tan grande y los jóvenes una frustración gigante frente a sucesivos pésimos gobiernos, Sí. que la gente eligió al pibe que dijo, vamos a terminar con todo. El error conceptual, que acá se fanatizan todos, vos fíjate, Todo ese, escuchaba a los fanatismo. políticos, los candidatos en Salta, todos hacen competencia de quién es más liberal. Y digo, guarda, yo no estoy tan convencido que la gente que votó a Milei eran todos liberales. No, era gente que estaba recontra caliente y quería echar al gobierno que estaba. Y la herramienta más potente para echar a lo que estaban era Milei. Sí. De ahí a que todos se hicieron liberales y todos odian a Keynes y a la economía. Fue un voto más castigo Me parece que victoria. Sí, pero viste cómo la cosa de sumarse a la ola, ¿no? Esa falta de, no digo de personalidad, de identificación política, me parece, que no tiene que ver con una cuestión partidaria, tiene que ver con una cuestión conceptual. Digamos, vos decís, yo soy zurdito, para algunos, para otros. Yo en Salta, yo salgo yo acá en Salta, estoy a la izquierda del Che Guevara para muchos dirigentes. Claro, sí. Y en Buenos Aires soy un dirigente conservador. Conservador, sí. Otro, porque prejuicios de unos acá, prejuicios de otros allá. Sí. Y según ese análisis, todos deberíamos ser Partido Obrero en Salta, claramente. Después del 2011, 2013, no sé cuándo fue que ganaron. Tal cual. ¿Te acordás? Que no es para mí de vuelta, no es que, si bien no le quiero sacar mérito, la No, Libertad no, la Avanza, ni gente el Partido quiso Obrero, votar que en hicieron contra, muy hermano. buenas elecciones y muy buena campaña, más el voto La gente castigo que la reaccionó y victoria. te dijo, Tal flaco, cual. es distinto. Nada, seguía pensando en el impuesto a las grandes fortunas y el rol del caudillo que estamos intentando destrabar. ¿Qué falta hoy para poder poner un gobernador federal? Un Mirá, presidente federal. Mira, ¿Hace cuánto te que no lo cierro vemos, lo aparte, de no? te cierro hace mucho, te cierro lo de la impuesto a las grandes fortunas porque tiene que ver con el tema del presidente federal. La Argentina yo creo que necesita más ese impuesto a las grandes fortunas que el RIGI. ¿Qué significa el RIGI? El no Sí. impuesto a las grandes Sí, fortunas. sí, sí, al El revés. RIGI significa te devuelvo los impuestos al profesional a través de ganancia, el impuesto a la pyme y demás, y le saco el impuesto a la gran fortuna. Sí. Exactamente al revés. Entonces, ¿y por qué digo que tiene que ver con lo que vos hablas del presidente federal? Porque en definitiva, conceptualmente es desconocer cuál es la dinámica y cuál es el volumen de la actividad económica argentina. En la Argentina, nuestra escala es pyme, no es global, a ver si me explico. Sí. O sea, el volumen de la actividad económica en el interior de la Argentina no es escala RIGI, es escala pyme. Jalapín, Sí. ni hablar. Y bueno, necesitamos, para que podamos tener una Argentina federal, alguien que tenga una mirada mucho más pyme en términos de la actividad económica que RIGI. Toma, te Sí. paso el mate. Está de 5, Juan Modelo, Sí, y ahí sí. distribuyendo Es el un mate. lindo lugar, ¿eh? Distribuís. Es un lindo lugar, sí. Distribuís. Sí. Enzo Pérez. Ahí, vos, Juanchi, vos. Te dejo. No, yo como para ir cerrando, volviendo, lamentablemente, independientemente de lo que vayamos hablando, no podemos obviar lo de las elecciones del domingo. Mi preocupación personal con el AGU y con el resto del equipo es que estamos viendo un alejamiento total, que lo hablábamos hace un rato, pero independientemente de eso, el miedo a la poca participación. ¿Cómo se puede revertir esto? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer para...? Porque creo que en definitiva el domingo lo primero que hay que ganar es eso, ¿no? La cantidad de gente que vaya a votar. Sí, sí. Partamos de una base. Nosotros tenemos, a través de nuestro sistema legal, entre comillas, el voto obligatorio. Como muchas otras cosas en la vida, se ha Sí. virtualizado esa obligatoriedad. Entonces, también todo es en términos relativos. Cualquier democracia
normal del mundo, en donde te vota más del 60% de la gente, sí, qué cantidad de gente votó, Sí. en cualquier democracia del mundo. Claro. Acá decimos, qué horror, no votó nadie. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en el 100. Sí. No digo que pongamos la mirada en el 0, pero salgamos de la lógica del 100. La política tiene que volver a enamorar. Y si la política no vuelve a enamorar, no queramos que la gente vaya a romper alambrado para votar a nadie, porque ¿sabes por qué no vuelve a enamorar la política? Y no se trata de paz y amor. Güemes no llegó a Salta y a la Argentina de esa época con un discurso de paz y amor. No, era plena guerra, era matar o morir, no paz y amor. También eso enamoraba, porque son causas comunes. El individualismo no enamora a nadie, hermano. O construimos una causa común, o no enamorás a nadie. Entonces, el problema es que nos ganó el individualismo. El problema es que en alguna medida, ¿y por qué termina ganando técnicamente el liberalismo? ¿Y por qué ellos hacen individualismo mejor que nosotros? Sí. Porque nosotros somos malos para... O sea, Claro. el individualismo en un dirigente de origen, le llamemos social o autopercibido como un dirigente social, se lee y es en alguna medida degradación. El individualismo en un liberal es la libertad, potencia en su excelencia. claro. No sé si me explico. Sí, O sea, sí. eso mirado desde un prisma de un dirigente, le llamemos de origen popular, el pibe se degradó. Visto desde un liberal, hace lo que tiene que hacer. Porque conceptualmente es en lo que cree. Bueno, entonces digo, la pregunta es, ¿no hacían esto dirigentes autopercibidos de origen nacional y popular? ¿No se comportaban todos de un individualismo horrible? Bueno, resultado, la gente, vos queréis ser individualista, se fueron al que lo hace bien. Bueno, eso hace mal y lo estamos viendo en los números en la Argentina. Y yo creo que vamos a reaccionar. Espero que empecemos a reaccionar este domingo. ¿Tenés esperanzas de que vamos a reaccionar a una sociedad más colectiva también, con más Estoy sentido? convencido, ¿sabes por qué? Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es técnicamente imposible que el modelo económico que impulsa el gobierno del presidente Milei pueda funcionar si no deja a por lo menos 30 millones de argentinos afuera. Entonces, como 30 millones vamos a hacer más que lo que están adentro, seguramente todo no va a funcionar. Perfecto. Nos quedamos con eso. Yo me acuerdo de la serie Eternauta todo el tiempo mientras va hablando. Si no la viste, La te la terminaste. recomiendo. Es tremendo. ¿La es viste? tremendo, es tremendo. Increíble. Podemos ¿no? hablar todo, porque todos Ayer- la vio Mati, por eso llegaron tarde. Ayer ¿no? la terminé de ver a Yo no las 2 de terminé la todavía, mañana. yo todavía no No terminé. voy a no, spoilear no, no nada, terminé. pero lo único que dije fue qué lindo es ser argentino, Bueno, la puta sí, madre. Qué increíble. No es Tremendo. spoiler, el mismo Darín lo dice. La gran enseñanza que tiene la serie Es es todo el esto. trabajo colectivo. Sí. Obvio. ¿no? Nadie Y a se la salva sociedad, solo. además. Nadie se salva solo. Exactamente. Sí. Juan Malur Today, desde ya agradecerte por estos minutos. Gracias, chicos. Muchas gracias. A ustedes.